Bien, características de un ácido son sustancias de sabor agria, es decir, un limón es ácido. ¿A qué sabe? Agrio. Bien, así relaciónalo. Bien, son corrosivas, son solubles en agua, son solubles en agua. De hecho, esta de solubilidad en agua es una mamada porque ambos son solubles en agua, tanto los ácidos como las bases. Miren, acá está. Esta tabla la saqué de la guía de UNAM. Los ácidos son conductores de electricidad, pero las bases también. Y esta sí es clave. Hay algunos reactivos o hay algunos indicadores que sirven o nos ayudan a identificar si una sustancia tiene un pH ácido o tiene un pH base. De hecho, base ya se está modificando, también se le considera alcalino, ¿vale? Un pH alcalino. Bien. Un reactivo o un indicador de pH es el papel tornasol, ¿vale? Cuando tú sometes el papel tornasol a alguna sustancia, esta va a cambiar de color, ¿bien? Cuando este papel tornasol se tiñe de rojo, va a ser un ácido, pero si el papel tornasol se torna azul, va a ser una base. De hecho, también hay algo como medio cagado. Siempre el color rojo lo relacionamos como con una situación peligrosa y en el sentido los ácidos son corrosivos, ¿bien? Y pues, los colores azules como más alivianados, ¿no? No son corrosivos, sino estos tienen una sensación resbalosa, dice ahí, pues ni que fuera tu prima, no es cierto. Tiene una sensación jabonosa, ese es como el término más correcto, una sensación jabonosa al tacto, ¿vale? Eh, Esas son características a grandes rasgos de los ácidos y de las bases, ¿bien? Pero pues vamos a ver dos definiciones, no tres, dos definiciones nada más, ya más rebuscadas de lo que es un ácido y de lo que es una base. Y recuerdan que yo les dije que les iba a empezar a enseñar cómo se iban a formar estas cosas, ¿no? Cómo íbamos a formar un ácido y una base, o en general las ecuaciones químicas, ¿no? Y ahorita lo vamos a empezar a ver. Entonces, dos definiciones, o dos teorías, la definición que nos da Arrhenius y la definición que nos da Lewis acerca de los ácidos y las bases, ¿vale? Esta es la que vamos a tener bien presente, ¿bien? Dice, un ácido es aquella sustancia que en una disolución se disocia principalmente en iones de hidrógeno, ¿va? Ahorita voy a explicar esto. Una sustancia, una base es una sustancia que en una solución acuosa se disocia en iones de hidróxido, ¿va? Vientos. Prácticamente cuando estamos hablando de disolución o de disociación, a fuerza tenemos que hablar cuál es el disociador universal o en las cosas en que se disocian en agua. Es decir, a huevos, todo tiene que ver con el agua, todo tiene que ver con el agua. Se refiere a que es una sustancia, es un X, es un algo que yo tengo aquí, que lo voy a disociar con algo y que como resultado me va a dar la disociación de iones de hidrógeno o que ese algo me va a dar la disociación de iones de hidróxido. Bien, si este algo se disocia en iones de hidrógeno, va a ser un ácido. Y si este algo se disocia en iones de hidróxido, va a ser una base. Ahí les va. Vamos a hacer un primer ejemplo, ¿va? Entonces, pues vamos a darle, maldita sea. Vamos a darle, miren, les voy a compartir el pizarro. Ahora el pizarro, uy, sí. Este, Miren, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un sulfato, es una sustancia X. ¿Recuerdas que habíamos dicho que no importa la sustancia? Tengo una sustancia. Espérense que ya se trabó esta cosa. Ahí está, ya está jalando. Maldita sea los. Ah. Bien, a ver, ahora sí. Tengo una sustancia X y la voy a disociar en agua, ¿vale? Ahora, miren, ¿cómo voy a armar estas ecuaciones? Bien, pedorramente y piteramente les voy a enseñar cómo ustedes pueden escribir el resultado de esta ecuación, porque es bien simple, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para yo poder escribir el resultado de esta reacción química? Bien,
Primero debes de tener presente que siempre vamos a escribir de positivo a negativo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber de esta ecuación que está acá? ¿Qué elementos son positivos y qué elementos son negativos? Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a mi tabla periódica y entonces, sulfato electronegativo, oxígeno electronegativo, el hidrógeno suele trabajar con carga positiva y el oxígeno otra vez electronegativo. Bien, si estoy diciendo que voy a escribir de positivo a negativo, ¿cuál de esos elementos tiene que ir a huevo primero? El hidrógeno a huevo, o sea, no hay de otra. ¿Vale? Ahora, si yo me voy a la tabla periódica, ¿cómo los escribo? Es igual por diferencia de electronegatividades, del más positivo al más negativo. Es decir, siempre el que esté más a la derecha tiene que ir al último, siempre, siempre. Tú te vas a la tabla periódica y resulta que tanto el oxígeno como el azufre se encuentran en la familia 6, pero también dijimos que conforme, o sea, mientras más arriba es más electronegativo. Es decir, ¿cuál de estos dos elementos sigue para yo poder escribir la fórmula? Sigue el azufre por diferencia de electronegatividades, ¿vale? Y pues ya por último me va a quedar el oxígeno. De hecho, esta está mal escrita, ¿no? La fórmula real de esto sería HCO4, que es ácido sulfúrico, ¿vale? Bien. Ahora, chécate, aquí viene el truco, o no el truco, sino la clave de cómo identificar ácidos y bases. ¿Recuerdas la clase pasada que yo te dije, mira, no hay pedo, o las clases pasadas que yo te dije, no hay pedo, si el hidrógeno está del lado izquierdo, va a ser un ácido. Y si el hidrógeno está del lado derecho formando hidróxidos, va a ser una base. ¿Por qué? Y espero que ya más o menos con la definición haya quedado un poco claro. Dice la definición de Arrhenius que un ácido es una sustancia cualquiera que al disociarse, ¿no? Al sufrir una disociación, va a disociarse en iones de hidrógeno. Es decir, observo mi fórmula y ¿qué tengo? Tengo hidrógenos que de hecho aquí son considerados radicales libres con una carga positiva. Bien, aquella sustancia capaz de disociarse en iones de hidrógeno, como lo está haciendo esta que pusimos en el pizarrón, se va a considerar un ácido. Por eso yo te dije, no hay pedo, si el hidrógeno está del lado izquierdo, va a ser un ácido. ¿Por qué? Porque ahorita ya entendimos la definición que nos dio Arrhenius, perdón, que es cualquier sustancia capaz de disociarse en iones de hidrógeno, por eso se vuelven sustancias ácidas. ¿Va? Bien, vamos a otra, o vamos a hacer una más. Voy a borrar todo. Ahora, igual, con agua, ¿no? No, porque pues, si no les voy, no quiero, no, para que no digan que les hago trampa. ¿Qué pasaría si yo tengo el sodio, ¿no? Y lo voy a conjuntar con un hidrógeno, ¿bien? ¿Qué resultado me va a dar? Bien, hago exactamente lo mismo. Voy a escribir de positivo a negativo. Y entonces, ¿qué es lo que observo? Un metal, otro metal y un oxígeno. Bien, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Siempre, siempre recuerdas que el hidrógeno siempre es de esos elementos que le vamos a poner un asterisco porque es un maldito convenenciero. Conforme le convenga, se va a ir acomodando. Es decir, aquí yo tengo un metal y tengo un hidrógeno. ¿Quién le va a ganar en electropositividad? Es decir, ¿quién va a ser más positivo siempre? ¿Un metal o el hidrógeno? Cualquier metal, cualquiera. Es decir, ¿cuál tengo que escribir primero? Al sodio. ¿Bien? Ahora, ¿qué le va a pasar al hidrógeno? De alguna manera, la carga parcial, y tú ya entendiste lo que era eso de las cargas parciales, la carga parcial positiva se va a invertir. ¿Recuerdas esas fuerzas que de una molécula con la otra? Se va a invertir para hacer una carga parcial negativa. Y entonces, ¿qué le va a hacer? ¡Pum! ¿Qué es lo que le va a hacer? Pues al hidrógeno lo va a mandar hasta del otro lado, como si fuera un gas noble, es decir, de hecho, si tú te das cuenta, los gases nobles vienen de color, no sé, dependiendo de la tabla que traigas, vienen de color verde, y el hidrógeno también viene de color verde, es decir, de alguna manera al hidrógeno me lo va a aventar como si trabajara en carga contraria, y entonces hago lo mismo. ¿Quién va a quedar más a la derecha, el oxígeno o el hidrógeno? El hidrógeno. Entonces, ¿cuál voy a escribir primero? Primero debo de escribir al
oxígeno y luego al hidrógeno. Y entonces, chécate, aquí viene, exacto, las fuerzas de London y las de Van der Waals. Entonces, chécate cómo me queda mi fórmula. Se disoció esto, igual con agua, para que no digas, ¿se disoció en qué? En iones de hidróxido. ¿Qué te dije? Si el hidrógeno está del lado derecho, esta madre a huevo va a ser una base. Va a ser una base. Bien, ahora, voy a recordarte algunas cosas de la clase nomenclatura para que entiendas un poco más cómo reconocer así a simple vista ácidos y bases. ¿Recuerdas cómo se formaba un óxido básico? Óxido básico. Un óxido básico se formaba de la unión de un metal más un oxígeno. Ejemplo, un óxido de hierro, ¿no? Ya siendo más mamón, eso es un óxido ferroso. ¿Por qué? Porque es la carga menor. Bien, yo te dije, bueno, ¿por qué se llaman óxidos básicos u óxidos metálicos? Porque yo te dije, estas madres, al combinarlas con agua, me va a dar una base. Y chécate, lo hacemos, si quieres, lo hacemos, para que no digas. ¿Cuál de estos debe de ir primero? Positivo, negativo, positivo, negativo. Pues tiene que ir a huevo el hierro. Recuerda, no hay, o sea, cualquier metal que se enfrente a un hidrógeno, le va a ganar el metal. Entonces, ¿qué le va a hacer al oxígeno? Me lo va a mandar hacia el otro lado. Y entonces, ¿cómo me va a quedar mi fórmula? Hidróxido de hierro. ¿Por qué lo puse así? Tengo dos oxígenos, tengo dos hidrógenos. Ahí está, ¿no? Entonces, chécate, ¿por qué se llaman óxidos básicos? Porque al disociarse con agua me da sustancias de qué tipo? Sustancias base o bases, ¿no? Sustancias con un pH base, ¿vale? Muy bien. Siempre que haya un metal, el hidrógeno se va hasta la derecha, siempre, nadie le va a ganar a un metal. El metal, todos los metales van a tener esa carga positiva siempre, nada le va a ganar, ¿va? Ahora, voy a borrar todo esto. ¿Recuerdas cómo era un óxido ácido, un óxido no metálico? Bien, un óxido ácido u óxido no metálico. Estos creo que también se llaman anhídridos, ¿no? Bien, un óxido ácido quiere decir que yo tengo un no metal, es decir, carga negativa más un oxígeno. Ejemplo, ya lo vimos nosotros, esto es un oxiácido, no, bueno, un oxianión, ¿no? Los cloruros, ¿no? Cloruro, clorato, esto ya lo vimos, ¿no? La clase de ayer, ¿vale? Ahora, ¿por qué se van a llamar óxidos ácidos? Porque al combinarlos con agua, ¿qué tipo de sustancia me va a dar? Una sustancia ácida. Y la hacemos negativo, negativo, positivo, negativo. Aquí sí no hay de otra. ¿Cuál tiene que ir primero? El hidrógeno. Después, por diferencia de electronegatividades, te vas a tu tabla periódica y a huevo el que sigue es el cloro. Y pues obviamente a huevo el que sigue es esta mamada, ¿no? De hecho, esta la simplificamos y nos va a quedar así. ¿Por qué va simplificada? Porque recuerda, este es un anión más uno. Ay, güey, ay, güey. Bueno, este tiene carga más uno y este tiene carga menos uno. Si yo hago una simplificación, me va a quedar esto, ¿no? De hecho, esto es un oxiácido clorhídrico o un ácido clorhídrico, ¿vale? Bien. Lo que quiero que veas, más allá de armarlas, porque eso ya lo hemos visto en otras clases, lo que quiero que veas es, chécate, se disoció en iones de qué? Esta sustancia se disoció principalmente en iones de hidrógeno. Por eso, ¿qué pH tiene? Un pH ácido. Listo. Por eso se llaman óxidos ácidos o por eso se llaman óxidos básicos. Repito, ¿por qué? Porque si las disocias con agua se vuelve una base o porque si las disocias con agua se vuelve un ácido, ¿bien? Entonces, ¿cómo sé que es una base o cómo sé que es un ácido? Ah, porque el señor Arrhenius nos dice o nos dijo que un ácido es una sustancia que se disocia en iones de hidrógeno, como ahorita lo vimos. ¿Y por qué nos dice que una base se disocia en iones de hidróxido? Listo. Neta, esa definición es la que nos va a hacer entender el comportamiento de ácidos y bases. Esta de Lewis la puse porque nos suelen preguntar acerca de los aminoácidos.
Yo sé que todavía no has llevado biología. Un aminoácido es un grupo amino, la cual es una molécula esencial que forma vida, ¿bien? Pero bien, eso es, esta pregunta te la pueden hacer o en biología o en química. Y bien, nada más, Lewis, pues obviamente recuerdas Lewis en qué se basa, en su estructura de Lewis y en esos pares de electrones, son los electrones que tienen en la capa de valencia, ¿no? Para poder llegar al octeto. Esto es simple, mira, esto es simple. Si un ácido, ¿no? Como está acá, ya dijimos que tiene una carga positiva, ¿qué va a hacer? Recibir o aceptar electrones. Recuerda, es carga, es carga. Y recuerda, el electrón que carga tiene, negativa. Entonces, ¿tiene la capacidad de ceder negativos? No, pero tiene entonces la capacidad de aceptarlos. Por eso dice aquí, son sustancias que pueden aceptar hasta un par de electrones, ¿no? Acá, como está, para completar el octeto electrónico. Mientras que las bases, por tener esta carga negativa, este hidróxido, ¿qué van a tener? Capacidad de ceder o aceptar. De ceder, ¿no? Porque está prevaleciendo la carga negativa. Entonces, por eso dice, sustancias que pueden ceder un par de electrones, ¿no? En su última capa tienen un par libre. De hecho, esta fórmula, voy a borrar todo lo que está ahí, esa fórmula nosotros ya la hemos trabajado a más no poder, el NH3, el aminoácido, ¿no? ¿Recuerdas qué hibridación tiene? SP2, ¿no? Perdón, SP3, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo trabajar los tres orbitales. Aquí podemos ceder para que aquí se incorpore otro hidrógeno, etcétera, 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 y puta, etcétera, ¿no? U otra molécula, ¿no? Otro elemento, el que sea, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera, eh, nosotros podemos distinguir entre ácidos y bases, o esa es la definición química de ácidos y bases, ¿va? Ahora, bien. Ah, puta, se me olvidó. Ay, perdón, se me olvidó ponerles la escala de pH, pero ahorita la ponemos, se me olvidó esa imagen. Iba antes de esta, pero bien. Hay una escala llamada escala de pH, donde nos va a decir lo siguiente, ¿no? Esa escala de pH parte desde el 0 y llega hasta el número 14, ¿bien? Y va a tomar o la va a partir por la mitad del número 7, ¿bien? La escala de pH es un indicador de las sustancias que tan ácidas son o qué tan alcalinas son, ¿bien? Decimos del 0 al 6.9, o sea, 6.99, así bien mamón, bien estricto, van a ser sustancias ácidas, ¿bien? Si esas sustancias van del 7.1 al 14, van a ser bases. Sin embargo, aquí vamos a hacer una subdivisión. Si van del 0 al 3.5, van a ser ácidos fuertes. Si van del 3.6 al 6.9, van a ser ácidos débiles. Bien, ¿qué quiere decir con que son ácidos fuertes o que son ácidos débiles? Se refiere a la cantidad de iones de hidrógeno que han liberado o que están libres o que se han disociado. Es decir, los ácidos fuertes tienen una gran capacidad de disociarse en iones de hidrógeno, mientras que los débiles no tienen tanta capacidad de disociación, ¿vale? Algunas moléculas que son consideradas ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿no? De los que estábamos viendo. De hecho, esto también es lluvia ácida, ¿vale? Ahora, las bases las vamos a partir del número 11. Del 7 al 11, bueno, del 7.1 al 11 van a ser débiles y del 11 al 14 van a ser fuertes. Igual, ¿a qué se refiere con que son débiles o con que son fuertes? Si tienen una gran capacidad de disociarse en iones de hidrógeno, esas sustancias son bases fuertes. Si no tienen gran capacidad, van a ser débiles. Algunas bases fuertes, el hidróxido de potasio y el hidróxido de litio. ¿Va? Vientos. Y ahora sí, pues nada más esa es la escala de pH, ¿no? Toda pitera. Vientos. Ahora, entonces me regreso ahora sí a la tablita esta que teníamos. Y bien, dice, y bueno, aquí dice, ácido fuerte, sustancia que se ioniza con gran facilidad, que eso ya lo habíamos visto. Ácido débil, no se ioniza.
Base débil no se ioniza, base fuerte se ioniza completamente. Y de hecho, bueno, aquí vienen las escalas, yo le puse 3.5, pero vamos a tomar esta tabla, es del 3.1, ya vieron cómo ellos también manejan 6.9, y luego 7.1, 11.9, bueno, ellos lo manejan hasta 12, vamos a guiarnos con esta tabla, y del 12 al 14, bien, algo que se me estaba pasando. ¿Por qué el 7 lo dejamos como libre? Porque el 7 es estrictamente neutro. El 7 es neutro, ¿vale? Y aquí vienen algunos ejemplos de ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, los oxiácidos. Siempre se los atoran con el COOH. Miren, voy a volverles a compartir la pizarra y les voy a explicar por qué siempre se los atoran. COOH. Lo ves y dices, no mames, eso es un hidróxido, ¿sí o no? Y entonces dices, no mames, tiene carga negativa. Ah, huevo, esto es una base. ¿Qué crees? No. ¿Por qué no? La nomenclatura que te di de ácidos y bases es nomenclatura inorgánica. Inorgánica. Y de hecho te lo dije, nomenclatura inorgánica. Óxido metálico, óxido no metálico, todo lo que te di fue inorgánico. ¿Qué quiere decir química orgánica y química inorgánica? Química orgánica se refiere a todos los compuestos que tienen carbono. La inorgánica se refiere a el resto de elementos, es decir, cosas que no tienen nada que ver con carbono. Si yo te dije que los hidróxidos es una nomenclatura inorgánica, y entonces tú observas aquí y tiene un carbono, esto ya no es un hidróxido. Por tener un carbono aquí, eso no es un hidróxido, eso se convierte en un grupo funcional, y ese grupo funcional es el grupo funcional alcohol. Y entonces, merga, ahí te la dejan ir, y entonces te confundes pensando que eso es una base, cuando realmente esto es un grupo funcional y es un alcohol. No es un hidróxido como en la nomenclatura inorgánica. Bien, de hecho, como tengo un carbono y otro oxígeno, esto específicamente es un ácido carboxílico. Y entonces la palabra ácido, ¿a qué te suena? ¿Será base o será ácido? Pues es un ácido. Bien, ojo, esta es la única, o este compuestito es el único que les pido que pongan mucha atención. Su nombre, repito el nombre, y llévenselo porque lo vamos a ver en grupos funcionales, el nombre es ácido carboxílico. El nombre me está dando lo que es, pues es un ácido. No es un ácido fuerte, obviamente, pero es un ácido débil, ¿va? Ronda el pH, como decía ahí, del 3.1 al 7. Bien, y entonces ahora sí me regreso. Y mira, para que vean, ¿ya vieron dónde cae el ácido carboxílico? En los ácidos débiles. Bien, y los demás, pues sí, no hay pedo. Todos los demás sí cumplen miren, hidrógeno al principio, hidrógeno al principio, hidrógeno al principio, todos. Aquí es el único, este es el único donde se los van a atorar. Y aquí también, porque ese H3, repito, también es nomenclatura orgánica, perdón. Va aquí. Entonces tengan cuidado con estos dos. ¿Vale? Ahora sí, chama.